Está con nosotros para hablar de su libro y su lanzamiento la periodista docente de la UBA, que fue conductora de 678, Mariana Moyano. Mariana, ¿qué tal? Santiago te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mariana? Bien, muy bien. Bueno, estás presentando tu libro Sintonía Fina, relato de los años kirchneristas, política en estado de puro rock and roll, de ediciones Sikus, ¿no? Contanos un poco, Mariana, de qué se trata este libro. Bueno, el libro es una recopilación de algunos artículos que yo iba... Originalmente esos textos nacieron como editoriales del programa que yo tenía en Radio Nacional. Muy bien. Que justamente se llamaba Sintonía Fina. Y primero eran textos que eran como presentaciones del programa, y la verdad es que fueron creciendo hasta convertirse en textos que me llevaban mucho trabajo, la verdad, toda la semana, y muy elaborados y con un montón de información de contexto, digamos. Sí. Así que textos que en algún momento quizás fueron como una presentación de la semana o del tema que queríamos tratar nosotros, a la vista de lo que terminó pasando, se convirtieron en lugares de mucho contexto de lo que estamos viviendo hoy. Claro. Yo obviamente no los pensé de esa manera, claro, pero bueno, pasó que son textos que no quiero decir, no por haber sido publicados hace un tiempo perdieron vigencia. Claro, está clarísimo. El temor de cuando uno hace una compilación de artículos que ya fueron escritos. Seguro. ¿Tuviste que reescribir y seguramente adaptar algún...? No, lo que hice, sí releí todo, claro, porque quería ver qué es lo que digamos, cómo termina, pero no toqué nada más que cuestiones de estilo, de redacción. Claro, muy bien. Porque lo que pretendía era dejarlo como como el contexto, digamos, de muchas cosas que están pasando ahora, pero también como una postal de ese momento, con lo cual me pareció honesto, si yo había cometido algún error de interpretación o algo, dejarlo, no como una jactancia, sino como un modo de reconocer qué veía yo en ese momento. Y por suerte no hay muchos errores. Te iba a preguntar eso justamente. No, la verdad que la relectura de eso me dio... Te dio tranquilidad. Evidentemente miré más o menos bien el momento y no hubo ahí errores. Puede ser que haya algo menor. Así a simple vista, digamos, fueron escritos en procesos de avance y ahora los vamos a leer en un proceso de retroceso, ¿no? Lo que pasa es que la verdad es que ahí tuvimos una buena idea o bueno, qué sé yo, a veces todos los planetas se alinean para el mismo lugar. Y el programa no era un espacio de reflexión de la hipercoyuntura. Entonces, como podíamos profundizar y era un programa de 2 horas, entonces ese texto introductorio también proponía una reflexión más a largo plazo. Entonces, la verdad es que no es que quedó tan atado al momento, digamos, si bien es verdad que son postales de ese momento, y de hecho cuando uno recorre el libro tiene un diseño muy lindo, que es que están los diarios del momento, revistas, cosas que uno mira eso y dice, uy, ¿te acordás de tal cosa que pasó? Pero como intenta ese hecho que está pensado ahí, mirarse desde un lugar un poquito más profundo que la hipercoyuntura, no quedó tan desfasado de lo de hoy, en el sentido de que muchas cosas que uno suponía podían pasar si tal o cual cosa no ocurría, en ese sentido, digo sobre todo para un momento donde viste que hay como un debate dentro de cierto espacio político de si hay que hacer autocrítica o no, en realidad. Mi intención siempre fue como hacer un diagnóstico correcto, no bueno en términos de quien lo hace, sino hacer un diagnóstico con elementos correctos de la realidad de ese momento. Y en ese sentido me parece que el libro aporta, porque tiene varias cosas de miradas críticas quizá del momento, y me parece que un poco ayudan a pensar por qué después terminó ganando quien ganó, digamos. Claro, bueno, es interesante para la militancia en estos momentos, porque un poco, Mariana, nosotros como militante de base, si bien vemos decisiones que se toman en la superestructura, después nosotros también tenemos nuestro debate interno, más en el cotidiano, y estos son apuntes muy interesantes. Sí, hay cosas que, por ejemplo, me parece que siguen siendo debates de hoy, que pasa mucho
por ejemplo, con nosotros, bueno, con el grupo que estábamos en 678, ¿viste? ¿Cuándo vuelven? Claro. O ese tipo de cosas. Y yo siempre lo decía antes, cuando estaba el programa al aire, cuando estábamos nosotros ahí, lo sigo diciendo ahora, me parece que un error de quienes quieren participar activamente de la vida política es lo que yo llamo militar un programa de televisión. Claro. Una cosa es que uno tenga cierta adhesión, se siente identificado con un periodista, sobre todo en esta época, digamos, en que se ha corrido el velo de que el periodismo no es objetivo y se ve. Entonces es cierto que uno tiene simpatías por un periodista o por otro y demás, y me parece bárbaro ver un programa de televisión. Ahora, si uno tiene participación política activa en su vida, milite donde milite, no puede quedarse solamente con eso que ve que le cae simpático, sino que tiene que escuchar a otros, mirar a otros, hacer un ejercicio crítico de, bueno, en este caso hablo de los medios porque es de lo que conozco, digamos. Entonces me parece que también sirve para pensar eso. Hay un artículo que es sobre el tema de si nuestro show tiene que gritar más fuerte que el del adversario. Y es una pregunta que es todavía hoy, digamos, si lo que tenemos que hacer es proponer un show que grite más fuerte o en realidad pensar la política desde otro lugar. Muy bien. Mariana, entonces, me parece que sí, que hay, lo que quiero decir es, no es que lo esté vendiendo, pero digamos, yo lo releí y con franqueza no es un libro viejo. Claro. No es un libro nostálgico, mira qué lindo cuando aquella época, no, porque es un libro que también tiene como muchas preguntas de ese momento para responder también hoy. Mariana, ¿qué tal? Buenas noches. Mauro te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Dos preguntitas. ¿Dónde se consigue el libro? ¿En qué lugares se consigue el libro? ¿Y cómo ves hoy los medios públicos? Si están tan alicaídos como es la percepción nuestra. El libro, lo más fácil es que lo compren por la página, por mi página, que es mmlamoyano.com, y les llega a la puerta de su casa, es lo más sencillo. ¿Dónde? mmlamoyano.com. Bien. Así que eso es lo más. Después, bueno, están las librerías, pero quizá en algunas sí, en otras no. Claro. Así que lo más fácil es que lo consigan por ahí y les llega a la puerta de su casa. Está bien. ¿Vas a estar haciendo presentaciones? ¿Cómo? ¿Presentaciones vas a estar haciendo? Sí, hicimos una en la Feria del Libro. La semana pasada estuve en Santa Fe con Agustín Rossi, Leandro Bosato y la gente de SADOP. Estuve en Bariloche. Este jueves vamos a hacer una en Flores. Tuve el 14 de junio otra en el Teatro La Casona. Bien. Ya hubo varias. Vení, la verdad bien. que estoy viajando bastante. Ahora creo que vamos a hacer una en San Martín, en Neuquén. Tenemos otra prevista en Misiones. Hay varias. Bueno, está bien, aportando a toda esta instancia, ¿no? Sí, el libro es una excusa, digamos, para juntarnos a discutir. Y a militar, exacto. Bueno, y quedaba la pregunta de Mauro sobre cómo ves hoy los medios de comunicación, ¿no? Bueno, me parece que es siempre hay una trampa en cómo el mercado, y en este caso lamentablemente el Estado, actuando igual que el mercado, cómo presentan lo que tiene que ser los medios, esta idea de todas las voces. Y en realidad la trampa ahí es que está planteado como esta idea de dos personas que piensan más o menos distinto, con un periodista en una escenografía de lo que se suele entender como de un programa político, digamos, y entonces esos dos discuten y el periodista media. O si no, que un periodista de determinada postura tenga un programa y otro tenga otro programa. Lo que ha pasado con los medios públicos se ve en el rating, en el share, los están vaciando. Ha habido una persecución fenomenal sobre algunas personas, así que obviamente no me simpatiza porque hay ensañamiento con alguna gente, bueno, qué sé yo, pero más allá de eso, que me afecta en términos personales, digamos, lo que me parece una cosa muy hipócrita o muy cínica o muy ignorante, depende, porque quizá hay gente que lo hace así porque no sabe. Lo que no entiende es que cuando uno habla de todas las voces o una política de comunicación desde el Estado, lo que tiene que garantizar el Estado no es que en el canal público haya dos que piensan diferente y un periodista que medie. Eso está perfecto, digamos, y se hace fabuloso, pero también lo hacen los privados o no, qué sé yo, es un programa. Lo que tiene que garantizar el Estado es que en todo el sistema de medios, porque recordemos siempre que los medios audiovisuales
son licencias, no son propiedad de, con lo cual también eso queda regido bajo la órbita del Estado. Entonces, el Estado debe garantizar que en todo ese sistema de medios, desde DirecTV, pasando por Canal 13, siguiendo por la televisión pública, por Radio Continental, Mitre y la 750, o sea, todo, que en todo ese espectro audiovisual estén todos. Por eso es que las llega licencias, a todos lados, ¿no? Claro, que en ese abanico, que haya que en el abanico, digamos, en el zapping, para decirlo rápidamente, cualquiera encuentre lo que quiere ver. Claro, y eso no se está dando hoy. Y eso es lo que no está ocurriendo. Claro. Entonces no es solamente analizar los medios públicos, TELAM, Canal 7 o Radio Nacional, sino pensar qué está haciendo el Estado respecto de todos los medios. Porque, insisto, por más que uno naturalice que parezca que son medios, dice medios privados, son medios siempre estatales, porque la licencia, el lugar en el dial es del Estado, y el Estado lo alquila. Claro, exacto. Entonces, ¿por qué es esto? Porque tiene que seguir regulando cosas, no necesariamente el contenido, pero si uno ve que hay un medio que por presión de otro desaparece, bueno, debe, digamos, regular que no desaparezca ninguno. Claro. Y lo que se venía haciendo era sumar. Vos fíjate que en estos 12 años que supuestamente no hubo libertad de expresión, ningún medio audiovisual cerró. No, tal cual. Todo lo contrario, se abrieron más. Bueno, en estos 6 meses lo que está ocurriendo es que los medios cierran. O sea, por decisión política y porque algunos empresarios eran unos chantunes y no empresarios, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero eso es la trampa en la que nos meten. Terminamos discutiendo un programa, entonces como hay un programa en el cual hay 2 que discuten y 1 que media, nos parece que eso es la libertad de expresión. La libertad de expresión es que todo es la libertad del acceso a la información y la posibilidad de comunicar. Entonces cuando vos sacás a los pueblos originarios, a las provincias, a las personas con capacidades diferentes, a periodistas que adherían a determinado proyecto y lo decían abiertamente, a periodistas que pensaban diferente. Entonces vos tenés un Radio Nacional y Canal 7 son repetidoras de los medios monopólicos, tal monopólicos. Sí. Entonces, el problema no es el contenido, el problema es, bueno, si quieren hacer eso está perfecto. Ahora, los otros, ¿a dónde van? Tal cual. Los que se quedaron afuera porque fue la decisión política de un gobierno democráticamente elegido, perfecto. Los otros, ¿a dónde van? ¿Dónde está el Estado velando para que los otros tengan un lugar? Seguro. Bueno, ahí es donde me parece que entonces la pregunta no es tanto por cómo están los medios públicos, sino qué está haciendo el Estado en nombre del derecho a la comunicación. Claro. Mariana, te agradecemos el análisis, muy atinado, la verdad que muy esclarecedor también, y te deseamos éxitos con el libro, que sin embargo... Muchas gracias y un gusto, un abrazo a disposición. Bárbaro, un saludo grande. Hasta luego, grande. Ahí pasa Mariana Moyano, periodista, docente de la Universidad de Buenos Aires en comunicación.